Reciban todos un muy cordial saludo y bienvenidos al webinar Avances en materia de movilidad segura e infraestructura ciclística. En este día, en el Grupo IN, seguimos avanzando en el fortalecimiento de la educación vial, buscando como objetivo la movilidad segura por una sociedad responsable y eficiente. El día de hoy tenemos esta actividad virtual, la cual esperamos que todos tengan la mayor disposición y que le saquen el mayor provecho. En los meses anteriores hemos venido realizando diferentes actividades virtuales, así como cursos virtuales también con temas de interés, lo cual los queremos invitar a que se inscriban en nuestra página web www.ins-cr.com. Para iniciar esta actividad, queremos darle la palabra al ingeniero Guillermo Gómez Zúñiga, quien es encargado de la Unidad de Movilidad Segura del Departamento de Promoción y Prevención del INS. Muy buenas tardes y bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, Cristel. Muy buenas tardes a los que nos tienen la oportunidad de vernos. Muchas gracias a la diputada Carolina Hidalgo. Para la Unidad de Movilidad Segura, que es una unidad adscrita al Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros, es un placer tener a la diputada Carolina como parte de las actividades que inauguran esta feria de movilidad segura que le hemos llamado el Día Sin Auto. El Día Sin Auto, si bien es cierto, pues tiene otras finalidades, incluso otros nombres como el Día Sin Humo, y tiene pues un marcado interés en la parte ambiental. Desde nuestro enfoque quisimos darle un respaldo en términos de movilidad segura para que todas aquellas personas que se sumen a celebrarlo con formas alternativas de transporte, pues darles ese marco de protección. Para el Instituto Nacional de Seguros, la protección de los costarricenses es de suma importancia y así se lo ha tomado. Mediante la unidad hemos hecho actividades en diferentes lugares con diferentes poblaciones. Trabajamos programas a nivel de empresas y también a nivel de cantones, en localidades donde la cantidad de accidentes lamentablemente pues son un indicador importante. Y en ese marco pues también hemos encontrado que va de la mano con la movilidad en las ciudades. Una movilidad pues segura tiene que estar alineada también y aportar a una movilidad sostenible. Y también, bueno, hemos aprendido a eso. De hecho, la unidad ha migrado de su nombre de seguridad vial a movilidad segura, tratando de dar ese marco a todos los usuarios y diferentes poblaciones que hacen uso pues de nuestras vías. Muy complacido pues de empezar con esta apertura de la feria, ¿verdad? Y la semana que vamos a tener exposiciones muy variadas en el campo principalmente del uso de la bicicleta, al reconocer pues los beneficios que tiene este medio y también pues considerando que la población ciclista se ha expuesto últimamente a varias situaciones de riesgo. Hemos visto un incremento, pues no solamente en la exposición, pues ciertas actividades laborales se están realizando por medio del uso de la bicicleta, que eso ha crecido bastante, sino también por eventos que se han dado relacionados a usuarios de este medio de transporte. En ese marco, pues alrededor de la semana hemos contado con muchos aliados y organizaciones y personas que nos han tendido la mano. Hemos tenido el apoyo de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, empresa privada como Palmatic, también la Universidad Técnica Nacional, el ANAME también nos ha colaborado y organizaciones como Bicibus y otras. Kibelix también, que son iniciativas de personas que creen en esto de la movilidad y hacen su aporte desde el campo que se les permite. Y qué mejor manera de iniciar hoy, pues con una persona que se reconoce en el ámbito del ciclismo como una abanderada y impulsora de mejores condiciones para esta movilidad. Entonces, muy contento, Cris, de que podamos empezar esta semana con esta sesión de apertura por parte de la diputada Carolina Hidalgo.
Muchísimas gracias, don Guillermo, por esta introducción. Y como bien lo decía el ingeniero, tenemos el agrado de tener como participante y como invitada especial el día de hoy a la diputada de la República, doña Carolina Hidalgo, quien es máster, es abogada en Derecho Público y máster en Desarrollo Local. El día de hoy nos va a acompañar con el tema Avances en materia de movilidad segura e infraestructura ciclística. Muy buenos días y bienvenida, diputada. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por supuesto honrada de participar y reconocer el trabajo del Instituto Nacional de Seguros en aportar a esta discusión y a las reflexiones relacionadas con la movilidad urbana, en concreto con el uso de la bicicleta, que me parece siempre es un instrumento fundamental para lo que tiene que ver con esa mayor conexión con las ciudades, pero que además en el marco de la pandemia ha tomado una relevancia importante en el aumento del uso de la misma. Así que a ustedes las felicidades. Voy a ver si entonces empiezo con mi espacio de exposición. Voy a compartir una presentación por acá. Muy bien, muchas gracias. Respecto a los avances en materia de movilidad segura en infraestructura ciclista, quisiera decir que todo esto, al menos desde mi punto de vista, está relacionado con la importancia y la relevancia que tiene que ver el derecho a la ciudad. En nuestro caso, enmarcado directamente a los artículos de nuestra Constitución política relacionados con la mejora del ambiente. ¿Y por qué razones debemos tener como presente el derecho a la ciudad en esta discusión? En primera instancia, porque el derecho a la ciudad es aquel elemento jurídico que nos permite respaldarnos en él para poder exigir mejores condiciones de convivencia en nuestras ciudades. ¿A qué me refiero a mejores condiciones? Sin duda alguna, Costa Rica ha tenido un crecimiento en la flota vehicular de manera abrumadora, que ahorita les voy a compartir algunos datos al respecto, lo cual significa un deterioro en la calidad de vida de la ciudadanía, al existir importantes emisiones contaminantes, saturación de las vías y accidentes de tránsito que ocasionan, por supuesto, en muchas ocasiones la muerte de montones de ciudadanas. Esto quiere decir que hay una serie de al menos estas 5 problemáticas que van en detrimento de aquello que podríamos considerar el derecho a vivir en una condición bastante más plena dentro de lo que son las ciudades. Entonces, cuando hablo de la problemática, por ejemplo, de el progresivo crecimiento de la flota vehicular, les comparto este dato, por ejemplo, el Estado de la Nación del 2018, donde el crecimiento del uso de los vehículos automóviles como forma de movilidad de manera individual y carrocentrista en Costa Rica es realmente abrumador y alarmante. De hecho, nuestro país es el tercero en toda América Latina en cantidad de vehículos que circulan por la vía. Es decir, primero está Argentina, luego está México, luego Costa Rica, como uno de aquellos países con mayor cantidad de automóviles en las vías que por supuesto dificultan la forma en que nos trasladamos. Uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el riesgo, cuál es la problemática en ese crecimiento? Existe entonces desde un enfoque de utilizar el automóvil de manera individual una visión egoísta, por así decirlo, en el sentido de que aquella infraestructura que logramos construir como país es utilizada con ese enfoque no desde la colectividad, sino desde los intereses de los particulares. Entendemos que cada quien tiene, por supuesto, necesidades de movilidad, pero que no nos hemos
detenido a pensar o a buscar mayores soluciones con un enfoque mucho más colectivo y de menor impacto nacional. Entonces, el crecimiento de la flota vehicular, sin duda alguna, es uno de los principales problemas que tiene incidencia en muchísimas áreas de nuestra vida, pero en la que sin duda alguna pesa demasiado es en la calidad de vida, implicando cantidad de horas y de horas traslado y gastos en gasolina, marchamo, reparación de los vehículos, que sin duda alguna. Por eso es definitivamente necesario tener este tipo de discusiones. Para nosotros, tal vez antes de pasar a los avances en concreto respecto a la normativa, decir que la respuesta está en la inversión de la pirámide de movilidad, es decir, darle prioridad a aquello que es colectivo con menor impacto ambiental antes del enfoque más individual que hemos tenido. Y esto implica entonces, en primera instancia, poner a las peatonas y los peatones como primer eje, y en segunda instancia aquella forma de movilidad no motorizada que permite un transitar sin emisiones y además en mayor contacto con la ciudad y a un menor costo. No podemos comparar jamás el costo de trasladarnos a pie o en bicicleta versus trasladarnos en un vehículo. Eso, por supuesto, esa inversión es excluyente y tiene implicaciones como las que ya mencionamos anteriormente, muy complejas. Después de las bicicletas también promovemos o requerimos de transportes colectivos de manera tal que solucionemos los puntos de traslado de manera colectiva, es decir, en un autobús, en un tren, de manera tal que pues, hagamos un uso más eficiente. Y por último, el vehículo automotor. Esta inversión de esquema, y digo inversión porque hoy día la mayor cantidad de infraestructura que tenemos como país se la dedicamos a los automóviles versus aceras, versus vías. Entonces, es invertir. Cuando hablamos de invertir, la pirámide de movilidad es poner a la peatona y el peatón en el centro y por tanto que la mayor cantidad de inversión. Y en ese esquema, ¿cuáles han sido como los avances en Costa Rica? En primera instancia, logramos al inicio de este cuatrienio la Ley de Movilidad y Seguridad, que es la 2670, que lo que permite es incluir este concepto de la pirámide de movilidad en nuestro marco normativo costarricense, ya que esto no existía. Es decir, esta priorización de la que estoy hablando era ausente en nuestro marco normativo, con lo cual esa ausencia en primera instancia no lograba que las y los ciudadanos tuviéramos un marco jurídico que respaldara esta visión. Eso implicaba, por supuesto, no presupuesto, no inversión con ese enfoque. Esto se da gracias a un trabajo en equipo entre las municipalidades, el MOP y los colectivos coleteros. Y aquí quisiera hacer un especial reconocimiento a las personas que utilizan la bicicleta como forma de movilidad, dado que es definitivamente una acción disruptiva dentro de este enfoque. Y aún más mi reconocimiento a aquellas personas que no solo utilizan la bicicleta, sino que se han logrado organizar en colectivos empujando esta agenda transformadora. Entonces, esta ley en realidad es una consecuencia de esa crítica permanente que han realizado estos colectivos hacia el esquema de movilidad y que han gestado espacios de diálogo y negociación para lograr este cambio, desde un enfoque de la empatía y no desde la contención política. Y el resultado de esto es lograr incidir y hacer conciencia, por ejemplo, para esta ley en los gobiernos locales y en el MOP, de manera tal que la Asamblea Legislativa lo que hace es simplemente resguardar ese interés de los colectivos y de las autoridades. El fin de la ley definitivamente es regular el desarrollo, la promoción de la movilidad ciclista como una prioridad en la seguridad integral del ciclista y el respeto a los espacios. Es decir, es la primera norma que empieza a establecer la bicicleta como una forma de movilidad prioritaria dentro de esa escala o esa pirámide de movilidad. Y por supuesto tiene implicaciones adicionales, pero la conceptual es una de las más importantes, y el empezar a establecer en nuestro marco jurídico este nuevo esquema, ya no carrocentrista, sino más bien desde una
movilidad urbana con este enfoque de poner a la ciudadana y el ciudadano en el centro, en nuestra inversión, en nuestra infraestructura. Entonces, uno de los elementos además adicionales de esta ley fue también los incentivos fiscales, tanto para las empresas o para los patronos, que con la finalidad de favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte, pueden reducir en su declaración tributaria de renta bruta anual por una única vez los siguientes gastos y establece una serie de inversiones de manera tal que las empresas empiecen a sentir incentivos, valga la redundancia, o empiecen a sentir motivaciones para realizar este tipo de inversiones. ¿Por qué razón? Porque definitivamente requerimos mayor cantidad de personas y organizaciones que se atrevan a este cambio de paradigma. Otro elemento que estableció la ley que tiene que ver con esa priorización de ver a la persona ciclista como la más, una de las que tiene definitivamente visión prioritaria es la famosa maniobra de adelantamiento, que establece la necesidad del resguardo del 1,50 m cuando un vehículo desea adelantar una bicicleta o bien cuando comparten la vía. Y esto, aunque pareciera una cosa sumamente básica, en el fondo tiene claramente una conceptualización desde darle el espacio que se merece a quienes utilizamos la bicicleta como forma de movilidad. ¿Por qué razón? Porque igual derecho tiene entonces quien utiliza una bicicleta como quien utiliza un autobús o un automóvil. Hoy día, y todos y todas lo sabemos, culturalmente en las carreteras hay como una idea de que los espacios son para los vehículos automóviles en específico, cuando en realidad las carreteras deben ser espacios o infraestructura construida con los impuestos de todas y todos y debe de compartirse. También establece la norma las obligaciones de quienes utilizamos este medio, por supuesto, porque tiene que haber una cuota de corresponsabilidad y entonces establece elementos hablando de seguridad justamente promovida por ustedes de el resguardo básico, es decir, ser visibles, utilizar casco, las luces y demás, ya se establece formalmente en la norma. Y también el hecho de dónde podemos circular o no como ciclistas, es decir, y hay algunas reformas a la ley de tránsito que se establecieron con esta nueva norma, estableciendo que las personas ciclistas podrán circular en el centro del carril para garantizar su seguridad, es decir, no de manera accesoria ni secundaria, sino en el centro del carril, como lo hacen las motocicletas, como lo hacen los automóviles al derecho. Por citar un ejemplo de tal vez los avances que se han tenido y también el impacto, esto a partir de datos del 2018. Sin embargo, estoy segura que si estos datos se verificaran hoy en día serían sumamente difíciles y bastante más grandes respecto a la cantidad de personas que utilizan las vías. Tenemos que el Estado de la Nación registró que, por ejemplo, para ese año, 2018, teníamos 17.3 kilómetros de ciclovías y diariamente se realizaban cerca de 125,000 viajes en bicicleta, un 2% de los desplazamientos. Y el 42% de las personas que usaban esta opción recorre distancias entre 2 y 5 kilómetros. Y por cierto, un porcentaje alto de mujeres. Estoy segura que este número de cantidad de personas que realizan viajes en bicicleta hoy en día es considerable mayor, dado que la pandemia definitivamente ha sido un incentivo para utilizar las bicicletas como medio de transporte al significar menor riesgo de contagio el utilizar esta versus un automóvil compartido o bien un autobús donde existen grandes aglomeraciones de personas a pesar de las medidas sanitarias. Entonces, este dato lo que nos lleva es a reflexionar que sin duda alguna la cantidad de personas que utilizan esta forma de movilidad va en crecimiento y que tal vez la inversión realizada en ciclovías o condiciones de seguridad son pocas y deben incentivarse a la mayor cantidad de inversión. Otro elemento fundamental de esta norma fue habilitar a los gobiernos locales a realizar inversiones dentro de sus gobiernos locales
para ciclovías. Es decir, los gobiernos locales hoy día tienen porcentajes importantes del presupuesto que reciben desde el gobierno central con recaudación de impuestos para la inversión en carreteras. Es decir, dicho en palabras simples, tienen plata para lo que hoy día se utiliza para asfalto. Entonces ya no le vamos a pedir a las alcaldías que ya no utilicen 100% de ese presupuesto en asfalto, sino que más bien puedan hacerlo también en, por ejemplo, señalización de ciclovías con su debida señalización con sus debidos elementos físicos que puedan tal vez generar algunos resguardos en los espacios más complejos, o bien estudios de dónde se pueda generar los mejores traslados, etc. Lo importante acá es que antes de esta norma no existía la habilitación tal vez de parte de los gobiernos locales para hacer estas inversiones, y que cada vez al incrementarse esa cantidad de personas pueden dar la mayor inversión en la misma. Entonces, esto nos lleva definitivamente a reflexionar cuáles son aquellos principales retos para Costa Rica. Creo que el primero, porque una norma nunca va a ser suficiente, es la sensibilización sobre temas de movilidad y conceptuales. Es decir, todavía hay muchísimo desconocimiento de por qué la bicicleta debe ser un medio de traslado y por qué debemos hacer este cambio en el enfoque desde el enfoque carrocentrista hacia el de pirámide de movilidad. Esta sensibilización debe ser absolutamente para todos los tipos de personas que utilizamos los días, tanto quienes tienen competencias directas en los gobiernos central y local, como también quienes utilizamos estas formas de movilidad. Y eso solo será posible en la medida que podamos hacer campañas en conjunto, compartir en las escuelas y centros de educación, por supuesto, conversaciones informales, tener esta especie de foros, va a ayudar a ir sensibilizando. Entonces, esta es la tarea número 1, y aquí felicito a LINS por sumarse con esta iniciativa a aportar en lo que para mí es el principal. Segundo, tiene que ver con la planificación urbana. No hemos construido nuestras ciudades pensando en las peatonas y los. De hecho, una de las mayores dificultades son las aceras, y sigue siendo una deuda constante que inclusive es excluyente para algunas poblaciones, el hecho de no contar con aceras de calidad, pero eso es solo posible si existen planes reguladores y planificaciones con un enfoque mucho más hacia el peatón y la peatona. También, por supuesto, planes reguladores que establezcan cuáles son aquellas rutas cantonales donde las inversiones de esta naturaleza son fundamentales, y por supuesto eso habilita con mayor facilidad hacer la separación de los presupuestos locales y nacionales para este tipo de inversiones. Pero los planes reguladores resultan fundamentales por aquella conceptualización de ciudad que tenemos presente. El tercero tiene que ver con una gran dispersión de las competencias públicas relacionadas con la materia, es decir, esto es todavía pareciera materia nueva, y algunas instituciones no están pensadas desde su conceptualización para este enfoque. Y lo digo porque es un constante reto trabajar, por ejemplo, con la sensibilización en estos temas, tanto desde el Ejecutivo como los gobiernos locales. No existe necesariamente gente en función de estas ideas. De hecho, lo normal y lo tradicional es empezar en más carreteras para más automóviles, y eso definitivamente no nos va a ayudar a solucionar, porque ha sido la estrategia que hemos utilizado durante mucho tiempo y al final no nos. Seguridad con el ciudadano en el centro es como punto número 4, y eso es justamente lo que venía planteando, es seguridad para todas y todos, y eso tiene que ver tanto con los implementos como con las medidas o las precauciones que tomamos en la forma en que usamos la bicicleta, o bien quienes conducen un automóvil, cómo interactúan con las otras formas de movilidad. Y por supuesto con aquel enfoque mucho más integral de seguridad de la ciudadana y el ciudadano. También tenemos como retos específicos para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, que es algo que claramente se ha visto acrecentado en los últimos tiempos, y aquí aprovecho para que el INS pueda tener una reflexión importante sobre esto, de seguros para las y los ciclistas.
si la condición de riesgo que experimentan las personas que utilizan la bicicleta en las carreteras es alto. ¿Por qué razón? Por los 4 retos anteriores, porque no existe una sensibilización, porque nuestras ciudades no están pensadas para esto, porque aún todavía no hay suficiente infraestructura. Entonces, definitivamente quien utiliza la bicicleta como medio para su trabajo, no solo para el traslado, sino para ganarse la vida, ¿verdad? Para tener algún ingreso, pues por supuesto requiere de un seguro para poder realizar su trabajo de la mejor manera. Y aquí hay una discusión interesante de cómo la institucionalidad y por supuesto las empresas de seguros se adaptan a esta necesidad. El otro es precios accesibles para bicicletas de trabajo. No es lo mismo la inversión que puede realizar alguien que va a utilizar su bicicleta para alguna aplicación de traslado de comida o de otro tipo de servicios. Claramente esa persona no está en condiciones de realizar una inversión de una bicicleta de 2 millones de colones que sí se utiliza para el ciclismo profesional. Entonces, hay algunas bicicletas que son claramente de enfoque urbano que deberían de ser cada vez más accesibles sus precios, que tener una discusión interesante de cómo el Estado y las empresas, tanto importadoras como productoras nacionales, pueden hacer un tipo de gama de bicicletas que permite incentivar el uso y además hacerlo cada vez más accesible. El 7 es el tema del seguro con la Caja Costarricense de Seguridad Social. Esto es cómo pueden ellos, además de su seguro con el INSS o con alguna otra empresa de seguros, además tener acceso al sistema de salud de manera más eficiente o más acotada al tipo de tareas que ellos realizan. Y eso también es algo en lo que hay que solicitarle a la caja que pueda tener esta discusión y hacer alguna adaptación. Y algo sumamente relevante, que además es tema de discusión a nivel internacional, es las condiciones laborales justas para quienes utilizan aplicaciones, sobre todo extranjeras, para poder tenerlo como ingreso. Entonces, hay condiciones laborales que claramente no se ajustan a los derechos laborales establecidos en Costa Rica y entonces implica una transformación. Estos 4 puntos son específicos para aquellas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Son reformas estructurales, pero que en el fondo lo que hacen es visualizar que el Estado como tal no ha pensado en la bicicleta como forma de garantizar un ingreso mensual básico, pero que la pandemia justamente lo vuelve a poner en el centro como una discusión estructural que se ha postergado y que definitivamente debe de darse. Acá, entonces, tal vez, aprovechando que estamos en esta semana de reflexión, invitaría como al Instituto Nacional de Seguros a pensar en alguna gama de seguros accesibles para este tipo de personas. Siempre queda definitivamente un adulto encima de una bicicleta, recupera la esperanza en el futuro de la raza humana, y eso tiene que ver con que esta frase a mí me recuerda toda esta transformación que está definitivamente marcada como un eje transversal, tanto en la reforma de ley de las que le hablaba, como en estos retos que tienen que ver en unos primeros 4 retos, como una forma de pensar todos los actores en cómo solucionarlo, y los segundos, los otros 4 retos en cómo la institucionalidad se adapta. Pero definitivamente la bicicleta es un instrumento del pasado para una problemática del presente y sin duda alguna del futuro si lo seguimos postergando. Es un instrumento accesible, bastante fácil de utilizar, que puede definitivamente transformar la vida en nuestras ciudades y hacerla de mayor calidad. Por eso es que definitivamente es retador y un acto quizás revolucionario utilizarla dentro de ciudades tan aglomeradas y complejas como lo puede ser San José o todas las presentes en la gama. Entonces, yo considero que es importante seguir teniendo estos espacios de discusión y sin duda alguna aportar a lo que puede hacer tanto desde la Asamblea Legislativa como desde los espacios como el INSS, semanas como estas, a mayores acciones o rutas en concreto que tanto los colectivos, la institucionalidad y por supuesto los espacios políticos podamos generar. ¿Cuáles son además algunas rutas pendientes? Creo que el tema de las y los peatones está presente, es decir, ahí acá un proyecto de ley tiene que ver, por ejemplo, con el
tema de las aceras, que aún no hemos finalizado. Esto para poner un poco de contexto de lo que está pasando acá en la Asamblea, que está pendiente, y también mayor claridad sobre en dónde se puede o no circular. Y sin duda alguna el fortalecimiento de las formas de transporte de manera colectiva, como no es la discusión del tren muy presente a nivel nacional. Lo dejaría por acá, tal vez para abrir alguna pequeño intercambio con Guillermo, que es desde muy buena expertise desde el inicio están haciendo. Muchas gracias, diputada. Créeme que aquí estaba tomando nota de todo lo que usted iba comentando y pues me parece que fue bastante clara, bastante puntual, ¿verdad? En muchas de las cosas que queremos. Bueno, yo le quería preguntar algo. ¿Desde cuándo usted, digamos, toma el gusto por la bicicleta? ¿O a qué edad empieza ya a ver en la bicicleta algo más que un juguete? Debo admitir, lamentablemente, que fue a partir de una experiencia extranjera. Tuve la oportunidad de estudiar fuera y siendo estudiante recorriendo grandes distancias en una ciudad que sí tenía ciclovías, pude ver cómo mi vida, de hecho, llegué con un poquillo de kilos más y ir y venir de mi residencia universitaria a la universidad hizo un cambio por supuesto, en mi condición de salud y además a mí me transformó la vida en el sentido de ver todo ese tiempo de estudio durante más de un año, ver cómo uno podía trasladarse en una ciudad de manera segura, que por supuesto tuviera conciencia de las bicicletas y infraestructura. Cuando regreso a Costa Rica, intento tener ese mismo esquema de vida y en eso estoy, ¿verdad? Constantemente decir, bueno, si nosotros no nos sumamos al cambio, José, Alajuela, Cartago, Heredia, nunca van a ser esas ciudades en las que tuve la experiencia de vivir. Entonces fue a partir más de esa reflexión ya en el plano universitario, donde tomo conciencia de la necesidad de la bicicleta como forma de movilidad. Antes la utilizaba, pero más de forma deportiva o recreativa y por supuesto en la niñez, quien no tuvo ese chance, ¿verdad?, de explorar con la bicicleta, aunque fuera compartida, una para el barrio y cada uno se montaba un ratito. Pero esa conciencia del impacto urbano sí fue en la universidad. Ya, bueno, sí, pareciera que a veces esas experiencias aceleran esa conciencia. Digamos que para la población que actualmente se ha volcado, ¿verdad? Y algunos hasta están aprendiendo a andar en bicicleta ya en edades adultas, tal vez por fiebre, por el deporte, o porque realmente en algunos casos se convirtió en una forma de encontrar trabajo, ¿verdad? En medio de este tema de la pandemia. Si tuviéramos que citar un orden, digamos, en la población para que tome esa conciencia que la bicicleta es algo más, ¿qué deberíamos hacer, digamos, desde el marco de las instituciones, ¿verdad? Para darle a la población ese empujón, ¿verdad? De ver a la bicicleta algo más que en ella. Yo creo que utilizar la norma existente respecto a los incentivos que existen ya dentro de la ley para que las empleadas y empleados puedan movilizarse en bicicleta. Le aseguro que cerca de las instituciones habrá gente que vive relativamente cerca y que entonces utilizando la bicicleta podrían ahorrar más dinero, entender un poco más de por qué es importante esa conciencia, mejorar su condición física, etcétera. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, creo que las instituciones o empresas deben en primera instancia invertir en un biciparqueo o un espacio para guardar las bicicletas, y eso es fácil, es simplemente clausurar un espacio de parqueo y dedicarlo al espacio para que quienes utilizan este medio pues puedan poner ahí su bicicleta de manera segura, y duchas para que pues al ser Costa Rica un país tropical, en algún traslado básico pueda significar que pues sube un poco, y entonces que la gente se sienta cómoda en utilizar duchas o lockers para poder tener como mayor accesibilidad, ¿verdad? Eso en primera, y ya si pudieran incentivar además algún tipo de bicicleta de manera colectiva, porque puede ser no solo para el traslado a sus casas, puede ser por ejemplo para el traslado a la hora del almuerzo, que necesitan ir a hacer un mandado o alguna gestión a un banco, a correos, algún espacio, que puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte. Es formas de incentivar esta bicicleta o las bicicletas de manera
como forma de movilidad en las ciudades. Y si tienen la oportunidad de además hacer la inversión para utilizarlo como deporte y demás, todavía mejor. Pero en este concepto o en este esquema, lo ideal es incentivar eso. Perfecto. Le cuento un poco. Nosotros aportamos desde nuestra formación es mucho desde la seguridad laboral, la salud ocupacional. Así es como incluso la mayoría de que componemos la unidad, pues nos formamos. Y de hecho la ley 9660 ya la promocionamos como motivo de estudio en mucha organización y también, bueno, en ámbitos universitarios cuando queremos trabajar este tema de la seguridad vial, ¿verdad? Eh, entonces, para que vea que todos esos esfuerzos que se realizan, pues se materializan y se llevan en este caso a las aulas y en el caso de nosotros para trabajar con ello, ¿verdad? Y utilizarlos. Ya para cerrar por el tiempito que tenemos, ¿verdad? Bueno, primero agradecerle su espacio y su vocación para con este tema. Me llamó mucho la atención y tiene toda la razón que desde la creación de algunas instituciones pareciera que este tema no está, ¿verdad? A veces creo que desde el nombre de la institución no hay espacio, ¿verdad? Eso pareciera que es más difícil, al menos así lo veo yo. ¿Cuál cree usted que sería tal vez la forma de llegar a un cambio ahí para facilitar muchos de los cambios que queremos? Bueno, ese es justamente mi trabajo todos los días, intentar ver cómo hacer esa reforma del Estado en función de este nuevo esquema. Hablando de nombres, por ejemplo, desde mi óptica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debería tener un nombre más Ministerio de la Movilidad Urbana, realmente, porque al final la inversión y las obras son relevantes, pero al final y al cabo lo que es más importante es el objetivo para el cual esas obras son creadas. El objetivo es darle la oportunidad a quienes habitamos las ciudades de movilizarnos. Ahora, va más allá del nombre, tiene que ver con una forma de empezar a repensar nuestros procesos, nuestros servicios, poniendo al ser humano en el centro y no a los aparatos, no al carro, no a las formas que hemos priorizado anteriormente. Es decir, tener conciencia que lo primero son los seres humanos y por tanto las y los personas. Eso es lo primero. Y lo otro es, a partir de ahí, cómo empezamos entonces a seguir teniendo. Si tenemos claridad en que eso es, entonces invertimos en aceras proporcionalmente a lo que invertimos en carreteras, invertimos en ciclovías, invertimos en otras formas de movilidad de menor impacto ambiental y por supuesto mejores para quienes habitamos, pero la calidad de vida tiene que ser el centro de quienes ocupamos estos espacios. Por eso el derecho a la ciudad, por eso la relación con el medio ambiente y con la salud integral que tiene este tema. No es un asunto menor, por eso el uso de la bicicleta es revolucionario en sí, porque tiene esos tres elementos en conjunto, es decir, seguridad integral para todos, el tema del medio ambiente y el derecho a la ciudad y cómo nos conectamos. Perfecto. No, encantado con este espacio que pudimos compartir y yo sé que es muy valioso su tiempo, ¿verdad? Esperamos ahí tal vez encontrarnos y poder conversar un poquito más extendido sobre eso. Muchas gracias y les dejo ahí con Cristel para el cierre de la actividad. Nuevamente, doña Carolina, de parte del Grupo INS, muy agradecidos por su participación y sobre todo, como decía el ingeniero Guillermo Gómez, el sacar ese ratito para compartir con nosotros este tema tan importante. Nuevamente, los agradecimientos a su persona por esta participación. Y para finalizar, como nos indicaba don Guillermo, bueno, ya este sería el cierre de la exposición. No queremos irnos sin antes invitarlos a esta semana. Tendremos diferentes actividades, webinar, todos relacionados a la celebración del Día Mundial Sin Auto. Así que quedan todos cordialmente invitados. Para las inscripciones únicamente deben ingresar a nuestra página web www.ins-elmediocr.com. También en nuestras redes sociales, en el Facebook del INF, estamos constantemente
realizando las publicaciones de las invitaciones a estas actividades, así que todas las personas quedan cordialmente invitadas. Recordarles que son totalmente gratuitas, así que pueden inscribirse sin ningún inconveniente. De esta forma cerramos, agradecemos a las personas que pudieron visualizar esta actividad y recordarles sobre todo que la prevención no es moda, es una forma de vivir. Que todos tengan un feliz día.